están viendo? O sea, el triángulo AFB, sabemos que termina siendo isósceles, ¿cierto? Si es isósceles, entonces, ¿qué ocurre? Que este ángulo de acá, es congruente con este de acá, pero resulta que este punto está en el interior, o sea que este de acá no puede ser también congruente con este de acá. O intenten hacerla por su cuenta por este camino que es mucho más largo, pero pone en juego cosas relacionadas con, lo primero, separación del plano, ¿sí? Puntos en distintos semiplanos, para garantizar que este está donde no está, que esos están en diferentes semiplanos. El teorema del triángulo isósceles para garantizar que este es congruente con este, y el teorema punto en el interior para garantizar que estos dos son la suma de este. O sea, pone en juego muchas cosas. Entonces intenten hacer por ahí, pero vamos a escribir el camino más rápido que fue que los digo antes. Entonces, demostración 2, esta sería la demostración 1, y vamos a copiar la demostración 2. Voy a borrar, ya puedo borrar, ¿cierto? Bueno, entonces para esta segunda demostración voy a borrar todo esto de acá que construí ahorita. Vamos a primero generar el objeto auxiliar construido. En este caso es la perpendicular. Entonces, ¿qué necesito para generar esa perpendicular? El segmento. El punto medio. Listo. Entonces, sea de punto medio del ¿cuál segmento la tiene? AB. ¿Listo? Teorema de existencia punto medio. Listo. Bien. Luego, ¿qué necesito? La definición de punto medio para la interestancia y Listo, entonces la definición de punto medio para la interestancia la voy a necesitar, y para la congruencia. Definición punto medio. Listo. Necesito un punto en la recta para utilizar el teorema punto en el interior. ¿Cuál es el punto que necesito en la recta? D en la recta AB. ¿Por qué sé que D pertenece a la recta AB? Porque pertenece al segmento A. Bueno, sí. Esa es una. Entonces D pertenece al segmento AB. El segmento AB está contenido en la recta AB. Y por tanto, D pertenece a la recta AB. Profe, ¿por qué otro camino se puede hacer? Tengo la interestancia, entonces tengo que son colineales, y si son colineales, entonces uno está en la recta determinado por los otros dos. Cualquiera de los dos vale. Entonces esta es definición de segmento aplicado a 3. Esto es teorema subconjuntos de la recta. Subconjuntos de la recta aplicado a donde tenga el segmento, o sea 4. Y esta es la definición de subconjunto aplicado a 4 y 5. Listo. Entonces ahora sí ya puedo generar la recta. Entonces tengo que 7, la recta, sí, la recta perpendicular sea una recta tal que es perpendicular a la recta AB por D. Teorema Recta perpendicular por punto interior. existencia de recta perpendicular por punto.
que nos dio indicó que el punto no estaba en la mediatriz, ¿cierto? O sea que necesito que en alguna parte diga que esa recta G es la mediatriz. ¿Ya lo puedo decir? Sí. ¿Garantía? La definición de mediatriz lo que me dice es el conjunto de puntos que equidistan. O sea, esa no. ¿Qué me queda? El teorema de la mediatriz. Ujú. Entonces acá diríamos que G es igual a la mediatriz del segmento AB. ¿Listo? Y eso entonces sería G es igual a la mediatriz, teorema de la mediatriz. Aplicado a donde dígase que es perpendicular y donde dice que D es punto medio. Listo. ¿Qué dijo ahora Ángel? Ángel dijo, es que si no está en la mediatriz, entonces no equidista. ¿Cómo vamos a reportar eso acá? Vamos a introducir una tautología. ¿Qué quiere decir? Vamos a decir D pertenece a G o D no pertenece a G. Ya hemos dicho que es una tautología que la podemos utilizar siempre que nosotros necesitemos descartar algún caso para garantizar el otro. Entonces, ¿qué número sigue? 9. Entonces decimos que D pertenece a G o que D no pertenece a G. Esto es tautología. Es que estoy pensando si es mejor de una vez a la mediatriz, ¿no? Que es lo que nos interesa. Puedes ir acá a mediatriz mejor. Es igual, estoy hablando del mismo objeto. Profe, ¿no sería C? En vez de Sí, señor. Sí, sí, sí. ¿Listo? Siempre que les introduzca esto, no necesito dato alguno, porque simplemente o se cumple una afirmación o su negación. Entonces vamos con el primer caso, que es C, el que nos interesa más bien, segundo, no pertenece a la mediatriz del segmento AB. Entonces esto sería caso 1. Aplicado a 9. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a escribir este razonamiento que hizo Ángel acá? Él nos dijo, si C no pertenece a la mediatriz, entonces sabemos que no equidista, es decir, que la distancia de CA es diferente a la distancia de CAB. Esta es la definición de mediatriz. Claro que nos sirve porque una definición no solo nos caracteriza lo que es, sino también lo que no es. Entonces son 10. Y si esto ocurre, entonces van a surgir dos posibles desigualdades. ¿Cuáles son las dos posibles desigualdades de los lados? Que este sea mayor que este o viceversa. De orden contrario. Garantía de esto, ¿Propiedad de los reales? propiedad de los reales. Claro, porque lo único que tengo es que son dos números reales diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se da Porque una disjunción. relación. Y ahí Pero no es se generan exclusivo. dos casos, que por ser tan parecidos voy a tratarlos en la misma Que no tiene afirmación. tilde. De la primera que se deduce que el ángulo sea mayor, esta de acá. En este caso se deduce que este ángulo, el que se forma en B, tiene mayor medida que el que se forma en A. Le podemos preguntarle a la. Entonces de esta tengo que la medida del ángulo que se forma en CBA, o sea el opuesto al lado de mayor longitud, tiene mayor amplitud que el de opuesto al de menor longitud. CB. CAB. Entonces, esta se deduce de esta posibilidad
veamos el otro caso. Verificamos por favor que hayan quedado bien escrito. El ángulo opuesto al lado CA es CBA, ¿sí? Sí. Y el opuesto a CB es CAB. Esto se llama, para los que no vinieron el día viernes, teorema lados desiguales. Desiguales, ángulos desiguales. La segunda, tengo dos números reales. ¿Ustedes por qué no dicen profesora? Le quedó mal escrito. Listo, bien. Entonces esto aplicado a 12 y como tenemos el triángulo en 1, pues a 1. Listo. O sea que tengo que si se da esto o esto, entonces las distancias, esto no se puede dar. La medida CBA es diferente a la medida de CAB. Esto también es propiedad de los reales. Aplicado a 13. Y si esto se da, entonces estos ángulos no son congruentes. Pero no puedo tener que son congruentes y al mismo tiempo no congruentes, o sea que C pertenece a la mediatriz del segmento AB. Acá en últimas quedó fue principio de reducción al absurdo. Profe, ¿por qué me perdí? Dime. O sea, por teorema lados desiguales, ángulos desiguales, tenemos que los ángulos serían Unos diferentes, mayores que otros. sí. Por ende no serían congruentes. Por lados desiguales, ángulos desiguales, ok. tengo que una medida es mayor que otra. ¿Sí? Por ende, los números reales correspondientes no son iguales. Si no son iguales, entonces no son congruentes. Y por ende, entonces, lo que asumí, pues no se cumple. Entonces, principio de reducción al absurdo aplicado a donde asumí el caso 10 y donde No se podía por el principio por el paso 15 y el 1. 15 y 1, sí, acá está. Profe, y el 9, ¿no? Y el 10 que es donde asumí el caso. No, en realidad aquí de alguna manera, como esta es la negación de ese principio, ya lo establece cuando trabajo el primer caso. Bueno, y ahí sí, lo que decía Ángel, digo, ahí sí ya tenemos lo que necesitamos. Está en la mediatriz. Está en la mediatriz. Y si está en la mediatriz, Entonces tenemos dos ángulos rectos. tenemos dos lados la equidistancia. Ah, sí, Sea igual a CB. igualito. ¿Te grabo? ¿Tú vas a Tranqui. Tranqui. Y por ende, congruentes. La ventaja de ya tener todos los criterios de congruencia es que efectivamente usted empieza a tener un abanico mucho más grande de posibilidades para hacer una demostración. Lo malo es que entre un abanico más grande de posibilidades, pues usted tiene que empezar a mirar si la primera que se le ocurre es la opción más óptima. Porque puede que no. Esta, por ejemplo, era menos óptima que la anterior, pero esta era más óptima que el camino que vio la profesora cuando le dijeron perpendicular por punto interno. Entonces ahí les toca a ustedes empezar a mirar el camino más óptimo. ¿Listo? Bueno, antes de irnos, en
pero me está colocando problemas. Tenemos el libro de Mois. ¿Sí? El libro de Mois, más bien voy acá a escribir, a indicarles qué páginas. Esperen un momentico. Más bien los capítulos, voy a hablar de capítulos. El capítulo 5 que se llama Congruencias y el capítulo 6 que se llama Un examen preciso de la demostración. Todos esos problemas ya los pueden hacer ustedes y son muchos. Creo que es importante que traten ustedes de realizar este tipo de ejercicios porque si bien son más ejercicios que problemas, es decir, son un poco más mecánicos en muchas ocasiones, muchos tienen figuras superpuestas, ¿sí? Entonces triángulos, trabajan con figuras que tienen muchos triángulos sobre una misma representación. Creo que eso es importante que traten de trabajarlos porque ya se han dado cuenta ustedes que nuestro cerebro prioriza cierta información. ¿Cómo se entrena eso? Pues practicando, ¿sí? O sea, simplemente es eso, empezar a ver las figuras para ver más allá. Entonces, esos dos capítulos ustedes pueden ya empezar a hacerlos. Sí, esos dos. Y ya después de la sesión del miércoles espero también el capítulo 7, que es de desigualdades geométricas. Ya empezamos a trabajar una desigualdad geométrica que era la de lados desiguales, ángulos desiguales. Jóvenes, nos vemos. Si alguno va a ir a las 2:30, los espero. Nos vemos el día miércoles. Chao, chao. Chao. ¿Quién me faltó? Daniel.